La historia de Caín y Abel no puede entenderse completamente sin primero considerar el contexto en el que ocurre. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en el jardín del Edén, un paraíso creado por Dios donde todas sus necesidades estaban cubiertas. Sin embargo, la decisión de desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido trajo un cambio drástico en la condición humana. Expulsados del Edén, Adán y Eva pasaron a vivir en un mundo marcado por el trabajo arduo, el dolor y la mortalidad. La primera pareja, al dejar el jardín, llevaba consigo la memoria de su transgresión y las consecuencias que le siguieron. La relación con Dios se había roto, y la vida que antes era abundante y libre de sufrimiento ahora estaba marcada por el trabajo incesante y las dificultades de la existencia. Fue en este escenario que Caín y Abel nacieron y crecieron. Eva, al dar a luz a su primer hijo, Caín, expresó su gratitud a Dios. He adquirido un varón con la ayuda del Señor. Este nombre, Caín, que significa adquirido o posesión, reflejaba la esperanza y la expectativa de Eva. Ella creía que a través de su hijo, la promesa de redención y restauración podría comenzar a cumplirse. Para Eva, Caín era más que un simple hijo, representaba la continuidad de la vida y la posibilidad de un nuevo comienzo. Poco después, nació Abel. A diferencia de Caín, el nombre de Abel, que significa aliento o vapor, sugiere la fragilidad y la transitoriedad de la vida humana. Esta diferencia en los nombres ya puede insinuar las distinciones entre los dos hermanos que se manifestarían más tarde. Los dos niños crecieron en un mundo que aún era nuevo, moldeando sus vidas y personalidades de acuerdo con las circunstancias en las que vivían. Caín, el mayor, se convirtió en agricultor, cultivando la tierra que Dios había maldecido a causa del pecado. Abel, por otro lado, se convirtió en pastor, cuidando del rebaño y viviendo una vida más contemplativa. A medida que Caín y Abel maduraron, sintieron la necesidad de acercarse a Dios a través de sacrificios. Este impulso era natural para ellos, ya que, a pesar de la caída, la humanidad aún mantenía un sentido innato de que debía algo al Creador. Era una forma de expresar gratitud, devoción y la búsqueda de restauración de la relación rota. Caín, siendo agricultor, trajo de los frutos de la tierra como ofrenda. Abel, por su parte, ofreció las primicias de su rebaño y la grasa de ellos. Este contraste entre las ofertas es significativo. Mientras que Caín ofreció algo que él mismo cultivó, Abel trajo lo mejor de su rebaño, algo que él no podría haber creado solo, sino que dependía del cuidado de Dios. Dios, que ve el corazón detrás de las acciones, prestó atención a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya. Este detalle es crucial para entender la dinámica espiritual en juego. La aceptación de una ofrenda no dependía solo de lo que se ofrecía, sino de la actitud y el corazón del ofertante. Abel, en su fe, ofreció lo mejor de sí mismo, mientras que Caín, aunque trajo una ofrenda, lo hizo sin el mismo espíritu de fe y entrega. El rechazo de la ofrenda de Caín provocó en él una intensa ira. La Biblia nos dice que su semblante decaído, un signo externo de una tormenta interna. Esta reacción de Caín revela mucho sobre su naturaleza y su relación con Dios. En lugar de humillarse y buscar entender lo que estaba realmente mal, Caín permitió que la envidia y el resentimiento lo consumieran. La comparación entre Caín y Abel nos muestra cómo la condición del corazón influye en nuestra adoración. Mientras que Abel se acercó a Dios con humildad y fe, Caín lo hizo con orgullo y tal vez incluso con un sentido de obligación. Su ofrenda no fue un acto de adoración genuina, sino un intento de cumplir con un deber religioso sin el debido respeto y reverencia a Dios. Dios, en su misericordia y deseo de redención, no abandonó a Caín en su ira. En cambio, se acercó y le hizo una pregunta profunda. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Estas preguntas no eran solo retórica, sino una invitación a que Caín reflexionara sobre su actitud y sobre lo que realmente estaba sucediendo en su corazón. Dios entonces ofrece un consejo vital. Si procedes bien, no serás aceptado, y si no procedes bien, el pecado está a la puerta, y sobre ti será su deseo, pero tú debes dominarlo. Aquí, Dios introduce un concepto fundamental en la vida espiritual. El pecado no es solo un acto aislado, sino una fuerza que está siempre presente, lista para dominar a aquellos que le dan espacio. Dios estaba advirtiendo a Caín sobre el peligro que enfrentaba y la necesidad de resistir al pecado. La palabra hebrea utilizada para dominar implica una lucha, una batalla continua.
Dios estaba advirtiendo a Caín que estaba al borde de una elección crucial. Podía arrepentirse y buscar a Dios con todo su corazón, o podía ceder al pecado que ya estaba a la puerta, esperando para destruirlo. La imagen del pecado esperando a la puerta es poderosa. Sugiere que el pecado es como una bestia feroz, agazapada, lista para atacar en el momento adecuado. Caín estaba en un momento decisivo. Podía elegir el camino de la fe y la obediencia, o podía ceder a sus inclinaciones más oscuras. Esta imagen del pecado es un recordatorio para todos nosotros. El pecado no es algo que simplemente ocurre. Espera, planea y ataca cuando estamos más vulnerables. Cada uno de nosotros, al igual que Caín, tiene momentos en los que estamos al borde de una elección. Podemos elegir el camino de la fe y la obediencia, o podemos ceder a nuestras inclinaciones más oscuras. Desafortunadamente, Caín eligió abrir la puerta al pecado. En lugar de escuchar el consejo de Dios y dominar su ira, permitió que la consumiera por completo. Caín llamó a Abel al campo y, allí, cometió el primer homicidio registrado en la historia de la humanidad. Este acto violento y deliberado no fue solo un crimen contra Abel, sino una afrenta directa a Dios. Al matar a Abel, Caín intentó silenciar la voz de su propia conciencia, que clamaba por justicia y arrepentimiento. Pero, a diferencia de lo que esperaba, la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra, pidiendo justicia. Este clamor de la sangre de Abel se convirtió en un símbolo poderoso a lo largo de las Escrituras, representando la injusticia y el pecado que exige la intervención divina. Después del asesinato de Abel, Dios confronta a Caín con una pregunta similar a la que hizo a Adán. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Al igual que Adán y Eva intentaron esconder su transgresión en el Edén, Caín intentó encubrir su crimen, respondiendo, «No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?». La respuesta de Caín revela un endurecimiento del corazón. No solo cometió el asesinato, sino que ahora miente descaradamente a Dios, mostrando lo lejos que se había alejado del camino de la rectitud. Sin embargo, Dios no es engañado. Revela a Caín que la sangre de Abel clama a él desde la tierra, exponiendo el pecado de Caín y sacando a la luz la verdad que él intentó ocultar. Como consecuencia, Dios maldice a Caín, diciéndole que la tierra, que recibió la sangre de Abel, ya no le dará su fuerza. Caín sería un fugitivo y errante sobre la tierra, condenado a una vida de vagar sin rumbo. Esta maldición era aún más severa para Caín, que ya había experimentado la dureza de la tierra maldecida, y ahora enfrentaría la imposibilidad de encontrar un hogar o sustento estable. La historia de Caín y Abel no trata solo de los dos hermanos, sino de la condición humana y la lucha entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Dios le dio a Caín la elección de hacer el bien, pero también lo advirtió sobre la presencia constante del pecado. Esta batalla entre el deseo de agradar a Dios y la inclinación al pecado es una realidad que todos enfrentamos. El libre albedrío es uno de los mayores dones que Dios nos ha dado, pero también es una gran responsabilidad. Somos libres para elegir nuestros caminos, pero también debemos enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Caín eligió el camino de la ira, la envidia y la violencia, y las consecuencias fueron devastadoras, no solo para él, sino para toda la humanidad. La historia de Caín y Abel también nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a ofrecernos una oportunidad para arrepentirnos y cambiar, aunque la decisión de Caín llevó a una consecuencia trágica. La advertencia de Dios y su disposición a guiarlo nos muestran la gracia y la misericordia divinas. Es un llamado para que todos reflexionemos sobre nuestras acciones, examinemos nuestros corazones y elijamos el camino de la obediencia y la fe. Abel, aunque tiene una presencia breve en la narrativa bíblica, se convierte en una figura importante en el Nuevo Testamento. Es visto como un precursor de Cristo, aquel cuya muerte inocente clama por justicia. La sangre de Abel, que clama por venganza, es contrastada con la sangre de Cristo, clama por perdón y redención. Mientras que la sangre de Abel trajo la maldición sobre Caín, la sangre de Cristo trae la salvación para todos los que creen. Esta conexión entre Abel y Jesús nos muestra la profundidad del plan de Dios para la redención de la humanidad. Abel, el justo, es un tipo de Cristo, que también fue rechazado y asesinado por aquellos que no comprendieron el corazón de Dios. Incluso después del terrible pecado de Caín, vemos un ejemplo de la misericordia de Dios. Cuando Caín expresa su miedo de ser asesinado por cualquiera que lo encontrara,
Dios pone una marca sobre él para protegerlo. Esta marca, que inicialmente puede parecer un castigo, es en realidad una forma de protección, mostrando que, a pesar de su pecado, Caín todavía estaba bajo la vigilancia de Dios. La marca de Caín nos recuerda que Dios es justo, pero también es misericordioso. Él castiga el pecado, pero también ofrece protección y la posibilidad de redención. Esta marca sirve como un recordatorio de que incluso en nuestra desobediencia, Dios no nos abandona completamente. Después de la maldición de Caín, la narrativa bíblica continúa describiendo la descendencia de Adán y Eva. Tuvieron otro hijo, Set, que fue considerado una semilla para sustituir a Abel. De Set vino una línea que finalmente culminaría en Noé, y más tarde en Abraham, el padre de la fe. La historia de la humanidad, a pesar de los fracasos y pecados, continúa bajo la dirección y el plan de Dios. Esta continuidad de la línea humana a través de Set nos muestra que, incluso cuando la humanidad falla, Dios tiene un plan para redimir y restaurar. La promesa de una semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, sigue viva, y a través de Set, esa promesa continúa desarrollándose. La historia de Caín y Abel es un espejo que nos desafía a mirar dentro de nuestros propios corazones. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Le estamos ofreciendo lo mejor de nosotros, con fe y sinceridad, o solo estamos cumpliendo obligaciones religiosas sin un verdadero compromiso? La respuesta de Caín a la rechazada de su ofrenda es una advertencia para nosotros sobre los peligros del orgullo, la envidia y la ira. El consejo de Dios a Caín también es un consejo para nosotros. El pecado está a la puerta, pero nos corresponde a nosotros dominarlo. Esto solo es posible a través de una relación íntima con Dios, donde buscamos su ayuda para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con su voluntad. Además, la marca de Caín nos recuerda que, incluso cuando fallamos, Dios todavía se preocupa por nosotros. Él nos ofrece protección, pero también espera que aprendamos de nuestros errores y busquemos la redención. La historia de Caín y Abel es una de las más antiguas de la Biblia, pero sus lecciones son eternamente relevantes. Nos enseña sobre la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de nosotros, sobre la lucha constante contra el pecado y sobre la misericordia y justicia de Dios. A través de la vida y muerte de Abel, vemos un anticipo del sacrificio de Cristo, que nos ofrece la esperanza de redención. Y a través de la historia de Caín, somos advertidos sobre los peligros de permitir que el pecado domine nuestras vidas. Que podamos aprender de esta historia y buscar vivir de manera que nuestras vidas sean una ofrenda agradable a Dios, llena de fe, amor y devoción. Si esta historia tocó tu corazón y trajo nuevas reflexiones a tu vida, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con otras personas. Que juntos podamos crecer en nuestra fe y entendimiento de las Escrituras, buscando siempre ofrecer lo mejor de nosotros a Dios y resistir el pecado que está a la puerta.